Bien, bienvenidos hoy a su clase del 2 de septiembre del 2020, su clase de bioestadística. Un anuncio importante antes de empezar la clase. Yo he dejado ya en el campus virtual activado una tarea con 3 ejercicios de tablas de frecuencia en los cuales usted debe de desarrollar a mano y hacer todo el juego de cálculo, de la media, la mediana, eh, el diagrama de cajas, calcular los sesgos, las amplitudes cuartílicas, los cuartiles Q1, Q3. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también dejé una investigación, eso sí lo pueden desarrollar en la computadora, a espacio simple, letra Arial 12, y por supuesto documento en PDF, ¿no? En donde investiguen en qué consiste la distribución normal y para qué se usa esa distribución normal. Una carilla escribe de eso, ¿no? Y me parece que también estaba lo del ejemplo, que ustedes den 3 ejemplos de probabilidad subjetiva y 3 ejemplos de, de probabilidad empírica. Entonces, esas tareas, por favor, ya son las últimas del curso. Con respecto al examen, ya saben que se va a tratar de un ejercicio y de ese ejercicio, de esa serie, se va todo el desarrollo de los cálculos, ¿no? Y cada pregunta va a consistir en una parte de los cálculos, ¿no? Por ejemplo, de la serie tal, podemos encontrar tantos valores de frecuencia que le corresponden a la mediana, porque acuérdense que acá hemos venido explicando, por ejemplo, para datos agrupados, cómo calcular la media y la mediana. Entonces, todo eso hay que refrescarlo para el examen, ¿no? Y de hecho, esta ocasión yo querré ver el desarrollo completo del ejercicio que ustedes lo envíen, porque hay muchas personas que copian de otro compañero se sensibiliza, le da al otro compañero y luego resulta que todos tienen el mismo error. Bien, vamos revisando esto de las reglas básicas de la probabilidad. Nosotros ya habíamos en una clase anterior hablado sobre la regla de adición. Y habíamos anotado que la probabilidad de A unión B era igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Y cuál era la situación con estos eventos? Tengo un evento A y tengo un evento B. Se entiende que ambos eventos son excluyentes. Y entonces la regla de adición lo que indica es la posibilidad o la probabilidad de que ocurra el evento A o que ocurra el evento B. Por lo tanto, eso es igual a la suma de sus probabilidades respectivas. Ya habíamos hecho un ejemplo de una caja con 10 libros, en el cual 4 libros eran de novela, 4 eran de matemáticas y 2 eran de historia. Entonces se preguntaba que cuál es la posibilidad o la probabilidad de tomar un libro que sea de novela o de historia. Ahora vamos a ver la regla del complemento.
Entonces, la regla del complemento se usa para determinar si la probabilidad de que ocurra un evento restando del número 1 de la unidad, la probabilidad de que un evento no ocurra. Entonces, ¿cómo se interpreta esto que parece un poco difícil de entender? Yo tengo la probabilidad del evento A. Entonces, esta es la probabilidad del evento A. Por otro lado, tengo P, este signo, que es el complemento de A. Y es el complemento de A de que no ocurra A. Entonces, ¿cómo se interpreta esto matemáticamente? La probabilidad de A más su complemento que no ocurra es igual a 1. Para mí, sinceramente, esto es lo importante. Repito, esta es la probabilidad del evento de A. Y esta es la probabilidad de que no ocurra el evento de A. Como regla general, usted siempre debe recordar que la suma de todas las probabilidades van a ser siempre igual a la unidad, a 1. Entonces, matemáticamente expresado, significa que la probabilidad de A más la probabilidad de que no ocurra A es igual a 1. Si yo quiero despejar la probabilidad de A de esta ecuación que la he encerrado en un cuadro, que para mí es el fundamento de todo esto, P de A es igual a 1 menos el complemento de la probabilidad que no ocurra A. Por favor, hasta ahí está claro. Hasta ahí, por favor, confirmar si está claro, si está explicado. Claro. Gracias, Moisés. Pero quiero escuchar a otra persona, porque siempre Moisés participa. Por ejemplo, a Nicolás nunca se le pregunta. Nicolás, ¿está claro hasta aquí el concepto? El concepto sí, Miss, pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué significa esa viñeta que está al lado de la... Ah, viste, no está claro. ¿Qué dijimos que Complemento era que no ocurra. Es gracias, bonito. Este de aquí, esta como cejita, es la probabilidad que no ocurra el evento de A. Eso es lo que significa esto. La probabilidad que no ocurra el evento de A. Entonces, la suma de esas dos probabilidades me va a dar 1, siempre. Y si yo de ahí despejo la probabilidad de A, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad que no ocurra. Y ahora sí está claro, Nicolás. Sí, Miss. Bien, veamos un ejemplo. Si la probabilidad de que Barcelona gane el próximo campeonato es de 0,60, ¿cuál es la probabilidad que esto no ocurra? Vamos a escribir eso. Voy a borrar la pizarra.
Entonces, la probabilidad que Barcelona gane es de 0,60. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que esto no ocurra? Entonces, bien, ¿cómo interpreto esta propiedad? En el momento en que alguien me dice que no ocurra, ya ese término para mí es clave. Y eso significa que tengo que usar la regla del complemento. No puedo usar la regla de adición. ¿Por qué? Porque la regla de adición, ¿con cuántos eventos trabajaba? Le pregunto a Marta Alvarado. Marta Alvarado, por favor, responda. La verdad no recuerdo más. A ver, Martita, ¿con cuántos eventos trabaja la regla de adición? La escucho, Marta, por favor. Marta Alvarado. Voy a escribir por último si no tiene... puede escribirlo por chat. Con dos Con eventos. dos, gracias, así es. Entonces, acá, ¿de qué evento, de cuántos eventos me está hablando esto, Génesis Becerra? Discúlpeme, ¿me podía repetir la pregunta? ¿De cuántos eventos me está hablando este problema? De uno, ¿Cuál es ese uno? el A. ¿Cuál es el evento? Eso es lo que quiero que me diga. ¿Cuál es el evento? Que Barcelona gane 0-6. Que gane 0-6, vea eso. De Ayúdele, que no, de ayúdele. que no gane, mis perdón. Perdido completamente. Ayúdele, Susan Liuba. Susan Liuba. ¿Cuál es el evento que está diciendo el problema? Susan Liuba. Pueden escribir por el chat, ya lo saben. Luis Lor. ¿Cuál es la? No, doña Teresita, esta vez se ha equivocado. Solo hay un evento. Porque solo estamos hablando de Barcelona. Por lo tanto, solo hay una posibilidad de A. Correcto. Mire, A ver, un momento. En el chat están escribiendo y vamos viendo lo que escriben. Entonces Valeria describe la posibilidad de que no gane, correcto. Esa posibilidad que no gane, ¿cuál es? Es P de el símbolo A. Esta es la posibilidad que no gane, la probabilidad que no gane. Y de ahí está mi probabilidad de A de Barcelona. ¿Cuál es mi probabilidad de A? Y ahí sí viene lo que dice Susan Liuba, que pone unas incógnitas. ¿Cuánto es la probabilidad de A? 0.6.
de 0.6 o 0.60. Ahí está, pero en realidad hablamos de un solo evento. No estamos diciendo la probabilidad de que Barcelona gane y MLE gane, o que MLE pierda. No estamos hablando de dos eventos. Solo estamos hablando de uno, en este caso de la probabilidad de Barcelona. Entonces, así es como se interpreta esto. Yo le decía hace un momento, claro, me interesa P de A más P de que no gane A es igual a 1. Pero finalmente, ¿qué es lo que tengo que despejar? ¿O cuál es la incógnita de ese problema? Y le pregunto a Ingrid Salazar, que tampoco, a veces porque son representantes no les pregunto. ¿Qué es lo que tengo entonces que despejar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ahí está? Otra distraída. Hoy Nicolás. La probabilidad de que no gane mí. Lo que pasa es que mi hijo estaba aquí cerquita, por eso no le escuché bien. Le echó la culpa al bebé. Qué barbaridad. A ver, ayúdele Steven Tinillo. Steven Tinillo. ¿Cuál es la incógnita en esta ecuación? Porque esto finalmente es una ecuación, una igualdad. La probabilidad de que no gane. Hay que despejar ese. Entonces voy a despejar en realidad esto. Y que estoy poniendo con la bolita azul. Esto es lo que voy a despejar. Entonces la probabilidad de que no gane es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo ya sé cuánto vale la probabilidad de A. Entonces es 1 menos 0,6. Entonces 1 menos 0,60, ¿cuánto da igual? 0,40. A 0,40, correcto. Esta es la probabilidad que no gane. ¿Está claro? ¿Está claro, señores, el ejemplo? ¿Puedes bajar un poquito la cámara? A ver, ¿qué quiere Nicolás? Que baje esto. Sí, un poquito. Ahí, ya. Ya me avisan porque necesito borrar la pizarra. Vamos a entrar a la regla general de adición, que es otra de las reglas básicas de la probabilidad. Bien, vamos trabajando ahora con la regla general de adición. Entonces ahí entran en juego dos eventos, el evento A y el evento B. Y son dos eventos que no son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de P o de B se calcula con la siguiente forma.
Siempre esto lo aprendí como un secreto. Cuando le hablan de adición, significa más. Y si yo quiero en los diagramas de Euler expresar el más, empleo la U de unión. Entonces, P de A, voy a poner esto hasta con color para que quede mejor especificado. A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Y esto lo dejaré en el cuadro rojo, porque esta es la forma. ¿Cuál es la diferencia de la anterior regla de adición? Y lo he subrayado ahora y lo he puesto con letras grandazas, el no. La primera regla de adición que nosotros vimos era que los dos eventos son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad que ocurra A o que ocurra B era igual a la suma de sus probabilidades respectivas. Entonces, si son mutuamente excluyentes, mi fórmula llegaba hasta aquí. Pero ahora la condición cambia. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo tengo dos eventos, pero ya no son mutuamente excluyentes. Ya no son mutuamente excluyentes. Eso de que no son excluyentes significa que tienen de alguna forma vinculación. Entonces, P, la probabilidad de A o de B, P de A o de B, se calcula de esta forma. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 500 estudiantes y de esos 500, resulta que 320 dijeron tener un estéreo o una radio. Y 175 dijeron tener televisión. Y 100 dijeron tener ambos. Vamos a graficar estos problemas. Yo siempre los vi de una manera más sencilla cuando uno se grafica la situación. Entonces, tenemos 500 alumnos. De manera que 320 tienen radio. 175 dicen tener televisión. Y 100 dice que tienen ambos. O sea que tienen radio y tienen televisión. Muy importante. Si esto toca graficar con los diagramas que nos enseñaron en la escuela, aquí están mis 500 alumnos.
Y de estos 500, resulta que 320 tienen radio. Y 175 tienen TV. Pero hay un segmento de 100 que tienen ambos. Esto es lo que está sucediendo. Inclusive, nosotros podemos esto asociarlo a los diagramas de Venn. De una forma correcta. Y decir que este es 100. Y acá tenemos los de radio y los que tienen TV. Entonces, bajo esta circunstancia, voy a reemplazar y vamos a trabajar con esta fórmula. Tengo una pregunta, ingeniera. A ver, escucho la Ay. chica. Aquí en este problema no es importante de que los valores que tengo, por ejemplo, mi total son 500 alumnos, pero están divididos entre 320, Oiga, 175 y 100, no me suman yo los 500. le voy a dar un bono. Así es, eso es lo que estoy queriendo hacerles notar con los gráficos. Si ustedes están sumando 320 más 175 más 100, ¿cuánto da eso? Correcto, Erika Una responde consulta. 595. Entonces, no es el hecho de sumar. El hecho es de tener claro que son dos subconjuntos que tienen un segmento en común. Y ese segmento en común son estas 100 personas que tienen tanto radio como televisión. Miss, yo tengo una pregunta más. A ver, En te escucho, en el primer Nicolás. ejemplo que usted está haciendo, ¿verdad? Que es con el círculo rojo. Yo estaba imaginándome que en el círculo rojo son los 5 alumnos que no tienen ni televisor ni radio. Porque al sumar los 320 y los 175 da 400. Totalmente mala la imaginación. ¿Qué es el círculo rojo? Los 500 alumnos. Los 500, correcto, estos 500. Es el total de la muestra. Es el total de la muestra. Esta es mi muestra, 500 estudiantes. Y de los 500, 320 tienen radio, 175 tienen televisor y 100 tienen los dos. Tienen radio y tienen televisor. Estoy simplemente graficando la situación, nada más. Entonces, ahora llevémoslo a la probabilidad. Yo puedo definir que la probabilidad de un evento es el que tenga radio. Este puede ser mi PDA. Y que tenga TV es mi probabilidad de B. Y este 100 es el término de la probabilidad de A y B, que es el intersecto de los dos, de las dos situaciones. Entonces, ahora sí voy a poner o voy a usar mi fórmula.
Mi fórmula dice que la probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad de A, que es 320, más la probabilidad de B, que es 175, menos 100. Pero aquí hay algo muy curioso. Muy curioso. Estos números, ¿qué son? ¿Qué son esos números? Pregunto. Eso es, en verdad, en definición, una probabilidad. Le pregunto a doña Teresa. No, máster, no es probabilidad. La probabilidad siempre es 1. Ah, perfecto. Entonces, esto es. Entonces, respóndame. ¿Estos números son probabilidades, sí o no? La escucho, doña Teresa. No, porque si resto 320 menos 7, si sumo son 495. A Sí, ver. sí es probabilidad porque... A ver, solo quiero que me diga sí o no. Este número 320 es una probabilidad. No. No, No, no es una probabilidad. ¿Por qué? Porque las probabilidades, ¿hasta cuánto pueden tener? Hasta 1. Hasta 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos son números vinculados a la muestra. ¿Cuál es la muestra? Los 500 alumnos. Tengo que transformarlos en probabilidad. Y la forma de transformarlos a probabilidad es regresando al concepto original. ¿Cuál era el concepto original? Que la probabilidad es igual al número de resultados favorables dividido para el número de resultados posibles, o también llamado muestra. Tengo que regresar a ese concepto. Por lo tanto, para transformar esto a probabilidad, yo tengo que dividirlos a todos para 500. ¿Por qué? Porque ese es el número de mi muestra. Ahí sí voy a tener probabilidad de A, probabilidad de B y probabilidad de A y de B. ¿Está claro, señores? Sí, ahora sí. ¿Está claro? A ver, el resto de personajes. Veamos qué hay en el chat. Ya, Erika me dice que no he entendido. A ver, repito nuevamente. Y vamos a borrar esta parte. ¿Desde qué parte, Erika, no comprendiste? Por favor, escribe o no sé qué, mandes una señal. ¿Sí comprende lo que dice el problema? Erika Bazán, por favor, responda. Erika Bazán, responda, por favor. Erika. Eso es lo malo. Si hay una inquietud, tiene que responder. Dice, yo no entendí por qué el número de muestra no coincide. Es que eso, el problema te lo está planteando. El problema te dice que hay 500 alumnos, pero de los 500, cuando les preguntamos a 320 tienen radio. Radio de escuchar música. 175, en cambio, dijeron que tenían televisión.
Y 100 respondieron que tienen las dos cosas. El concepto de regla general de adición, ¿qué nos dice? Y le voy a pedir que lo lea Johanna Jiménez. ¿Qué dice el concepto general de adición? Johanna Jiménez, por favor, lea el concepto. Dejan abandonada la conexión pensando que nadie les va a preguntar. Ese es el grave problema de esto. Jefferson Vera, lea por favor el concepto. Jefferson Vera, lea el concepto, por favor. Jefferson Vera, lea el concepto. Otra persona que deja abandonado el... Ah, no me permite. Ya, ustedes que tienen que abrir el audio. Ah, a ver, Jefferson Vera, vamos a abrir el audio. Él dice que no, por eso no puede leer. Pero yo no lo tengo bloqueado tu audio. Tengo que entrar y volver a salir. También me pasó la vez pasada así. A veces suele pasar con la plataforma esta, A ver, cuando es por Juanito, teléfono. Juanito, tú que tienes audio, lee por favor el concepto. A ver, el concepto que me dijo es que entran entre la probabilidad y la probabilidad B, no son totalmente excluyentes entre A y B. ¿Verdad? Ya, entonces yo tengo dos eventos que no son mutuamente excluyentes. Ese no son, ¿qué significa? Que puede existir una relación entre ellos. Eso significa en otros términos. No son. ¿Puede existir una relación? Puede existir una relación, no son mutuamente excluyentes. Si son mutuamente excluyentes, ¿qué significa? Que son dos cosas totalmente separadas. Es decir, si este problema me hubiera dicho que de los 500 alumnos, 320 tienen radio y 175 tienen televisión, fácil, yo aplicaba la otra fórmula. Probabilidad de A unión B era igual a probabilidad de A más probabilidad de B. Y terminada la historia. ¿Por qué? Porque son excluyentes. Nada tiene que ver el que tiene radio con el que tiene televisión. Pero para este caso me dicen que hubieron 100 personas de esas 500 que tienen las dos cosas. Tienen radio y tienen televisión. Entonces, ¿qué significa? Que de los 500, 100 hay que tienen los dos eventos. 100. No necesariamente entre todos ellos tienen que sumar 500. No, porque es una encuesta. Y es una encuesta en la cual tengo, en este caso, una alternativa en la cual dice que puedo tener ambos. Por esa razón es que no suman los 500 estudiantes.
Y yo este 100 que tienen ambos es la relación entre los dos eventos. El evento de los que tienen radio y el evento de los que tienen TV. Por eso hice este gráfico. Entonces tengo un grupo de personas que tienen radio, otros que tienen TV, pero hay un punto de intersección de 100 personas que tienen tanto televisión como radio. Ese diagrama era el diagrama de Venn. ¿Está claro hasta ahí, Erika? ¿Por qué no suman 500? Ya, listo. Vamos a la siguiente parte. Master, yo tengo una preguntita. Uy, Buenas don noches. Feli, es que don Feli no, bueno, te escucharé, hijo, pero tienes Sí, que ver los videos es que de tengo la una clase. duda. Tienes que Tengo una ver- duda porque dice, por ejemplo, que no importan los números. O sea, si hablamos de 500 alumnos, 320 tienen radio y 175 TV. Ya, chévere. Pero, o sea, yo tengo 500 encuestas en mi mano y yo las cuento. Entonces, cuando usted dice que no importa la cantidad, entonces ahí viene la duda. Es como Erika, estoy así mismo. Porque, o sea, estaría saliéndome el número de encuestas. Eso yo también le dije a la Miss porque faltan 5 encuestas, porque al sumar 320 y 175 da 495, no 500. Entonces eso yo también le dije a Miss, no importa esos 5 Correcto, alumnos. pero hay encuestas en las cuales ustedes tienen preguntas No votaron a que, esas 5. que hay, escuchen, 320 más 100 son 420, ¿verdad? 420 más 105, más 175, ¿cuánto da, Félix? 595. Entonces, ¿qué ocurrió? Que significa que hubieron personas que en la pregunta que si tienen radio o si tienen TV, respondieron que tienen ambos. Por eso es que hay encuestas o hay preguntas en las cuales no puedes usar el diagrama de torta o el diagrama de pastel. Y lo que usas son barras. ¿Por qué? Porque si preguntas a Jessica Guevara, si yo tengo radio, la respuesta es sí. ¿Tiene usted TV? Sí. ¿Tiene usted ambos? Sí. Pero habrán otros que solo tengan radio y no tenga TV. Y así mismo habrán otros que digan, para mí ya no existe la radio, pues. Para mí solo existe el TV. Listo, Master, le comprendo. Pero a pesar de eso, si sumamos 320 y 175, o sea, quitamos los que están abarcando ambos, ¿no? No darían los 500, faltarían 5 personas. Para los 500 alumnos. Ya, es que vuelvo a insistirte. No lo miren, Félix, no lo miren de esa forma, el problema. No lo miren de esa forma. los 100 son totalmente independientes. Es una pregunta que tiene respuestas múltiples. O una encuesta donde la persona puede responder de diferentes formas o puede dar dos respuestas. Lo único que tienes que ver es que simplemente tengo gente que solo tiene radio, tengo gente que solo tiene TV, pero hay algunos de ellos que tienen ambos. Nada más. Míralo de esa forma. Porque finalmente lo que tú quieres calcular es la probabilidad de que en base a estas respuestas
tomadas de una muestra, que son 500 alumnos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de A o de B? Que es el concepto de la regla de adición. Eso es todo. Listo, maestro, está bien. Entonces, yo defino y lo que hacía era una comparación. Porque cuando se empezó el tema de la probabilidad, nosotros hablábamos de que hay la regla de la suma o de la adición, pero con dos eventos que sí son excluyentes. Si el problema solo me hubiese tocado con los que tienen radio y los que tienen TV y nada más, y esta parte desaparecía, yo ahí ya no aplicaba esta forma. Porque ahí me tocaba aplicar aquella que solo llega hasta aquí. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces ahí la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y terminada la historia. ¿Pero por qué? Porque son excluyentes los eventos. En esta ocasión y en este problema no son excluyentes. Porque hay un punto en común. Ese punto en común son 100 personas que dijeron que tienen radio y tienen televisión. Entonces ahí yo defino y digo que PDA le corresponde a quién? A los que tienen radio. PDB le corresponde a los que tienen TV. Entonces PDA son 320 más PDB que son los 175 menos la probabilidad de A y B, que serían estos 100. Pero ahí venía la pregunta que le hice a doña Teresita. ¿Estos números acaso son probabilidades? La respuesta es no. Porque una probabilidad solo puede darse con un valor de hasta 1. ¿Cómo hago yo para transformar estos valores tomados de la muestra en probabilidad? Pues me refiero al concepto original de probabilidad. La probabilidad era igual al número del suceso probable sobre el número total de sucesos. En este caso, son 320 que tienen radio, pero dividido ¿para cuánto? Para 500. Lo mismo sucede con los de B. Son los 175 que tienen TV, pero dividido para 500. Y cosa igual con los de 100. 100 dividido para 500. Ah, esa operación, señores, ¿cuánto les da igual? 0.79 total. Sale 0.64, 0.35 y 0.2. Correcto. Ahí sí tengo yo una probabilidad. 0.79. Esta es la probabilidad de A unión B. Y es correcto. Es un valor próximo a 1. No puede haber, cuidado, probabilidades mayores que 1. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Es muy probable o poco probable que al elegir un estudiante en esta muestra tenga un televisor o un radio. Muy probable, Miss. Muy probable. Muy probable, correcto. Muchas gracias, Génesis. ¿Por qué? Porque este 0.79 está acercándose pues al 1.
Está acercándose a luz. Alguien de repente como Moisés Miranda me va a preguntar, bueno, ingeniera, y para mí, ¿cuándo es poco probable? Fije el término medio, menor a 0.5. El 0,5 es la mitad. Todo lo que esté por encima del 0.5 va a ser muy probable. Ponga usted un rango de 0.45 hasta 0,6 como una probabilidad media. Y valores inferiores al 0,4 van a ser probabilidades bajas y muy bajas, ¿no? Peor si yo tengo un 0,2. Es casi improbable ese evento. Preguntas, jóvenes, preguntas. Veamos qué hay en el chat. Preguntas, ¿está claro esto? Sí, ingeniero, ahora sí me queda claro. Sí, sí está claro, Miss. Bien, vamos a dejar la multiplicación y la regla general de la multiplicación y la permutación. Uy, Dios mío. Vamos a dejarlo para la siguiente clase. Vamos a hacer, por favor, la foto del curso. Les rogaría que prendan las cámaras los que puedan. Oiga, pero qué cosa, dice que no, dice Sarita que no puede activar tampoco la cámara del video. No sé, la verdad no sé qué decirles. No sé qué decirles. Ahora ni a mí me permite tomar la otra foto. ¡Qué barbaridad! Esto se ha puesto bien complicado. Máster, eso se llama karma. No, mentira. Sí, Es broma. ni a mí me permite, y ahora sí me permitió porque tuve que hacerle ahí lo que se llama la maña de Magaña. Había Eso no una, era calma. yo veía cuando era pequeña una serie, La Vuelta al Mundo en 80 días. Miss, saliéndonos un poquito del tema, quería decirle que hoy es el cumpleaños de Moisés. Ah, caramba, ya déjeme terminar formalmente la clase. Oiga, esto es increíble, no me deja avanzar. Ahí ya me deja. Oye, increíble esto, no. Lo que pasa es que el son también ya quiere ir a descansar. No, oiga, pero no, me bota cuando lo amplío. Por ejemplo, la imagen de Valeria no me sale.
Bien, entonces cerramos hasta aquí. Voy a cortar hasta aquí la grabación. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Pero no, Gracias, Marta. pero Tengas no un se lindo fin de desconecten, no se semana. desconecten.